Hay historias que permanecen enterradas en los rincones más oscuros de nuestro pasado, historias que nadie quiere contar, pero que todos necesitamos escuchar. Mi nombre es Miguel Ángel Romero, sobrino de una de las víctimas que logró escapar del infierno creado por las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como las Poquianchis. Lo que voy a contarles no lo aprendí en los libros de historia, ni en los periódicos amarillistas de la época. Esta historia me la susurró mi tía Consuelo en su lecho de muerte, con lágrimas en los ojos y el terror aún grabado en sus pupilas, 40 años después de haber escapado de ese burdel de la muerte. Durante décadas guardé silencio. ¿Por qué? Porque hay nombres que no deben pronunciarse. Hay lugares donde la maldad se impregnó tanto en las paredes que ni siquiera el tiempo ha podido borrarla. Pero hoy rompo mi silencio porque las voces de esas 80 mujeres asesinadas merecen ser escuchadas. Antes de comenzar esta macabra historia, te pido que no te vayas hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu forma de ver la naturaleza humana y el mal que puede habitar en el corazón de personas aparentemente normales. Si crees que puedes soportar la verdad, suscríbete ahora mismo a La Macabra Historia, el canal donde compartimos los testimonios de quienes sobrevivieron para contarlo, de quienes descubrieron secretos familiares aterradores, de quienes, como yo, cargan con el peso de conocer la verdad. Y si te atreves, comparte este video para que otros también conozcan la historia real de las Poquianchis, más allá de lo que cuentan los periódicos o las películas. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir esta noche. Bienvenidos a La Macabra Historia, el lugar donde los sobrevivientes, los testigos y los herederos de las tragedias más oscuras de Latinoamérica nos revelan lo que realmente sucedió. Historias que han sido silenciadas, distorsionadas o simplemente olvidadas. Si es tu primera vez aquí, te invito a suscribirte ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de misterio y verdades incómodas. El calendario marcaba 1975. Yo tenía apenas 12 años cuando escuché por primera vez el nombre de las Poquianchis en la radio. Mi padre apagó el aparato de inmediato y me miró con una severidad que nunca había visto en sus ojos. «En esta casa», dijo con voz temblorosa, «nunca, jamás se menciona ese nombre». No entendí entonces por qué mi padre, un hombre normalmente calmado y razonable, reaccionó con tanto miedo. No era miedo a las hermanas González Valenzuela, era miedo a algo más profundo, a una conexión familiar que me ocultaron durante años. Las Poquianchis no eran simples desconocidas para nosotros. Mi tía Consuelo, la hermana menor de mi madre, había trabajado para ellas. Trabajado es un eufemismo cruel para lo que realmente vivió. Cautiverio, tortura, explotación. La historia oficial cuenta que estas hermanas, Delfina María de Jesús, María Luisa y Eva González Valenzuela, administraban prostíbulos en Guanajuato y Jalisco. El Guadalajara de noche, La Barca y el San Antonio eran los nombres de estos lugares que, bajo una fachada de entretenimiento nocturno, escondían verdaderos campos de exterminio. Pero lo que pocos saben es cómo estas mujeres llegaron a convertirse en los monstruos que la historia recuerda. Las hermanas González Valenzuela nacieron en una familia aparentemente normal de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Su padre, don Bernardo González, era un hombre respetado en la comunidad, dueño de algunas tierras y conocido por su fervorosa devoción católica. Su madre, doña Carmen Valenzuela, era una mujer silenciosa que rara vez se dejaba ver fuera de la iglesia o de su hogar. Pero detrás de las puertas de su casa, en ese caserón de la calle Hidalgo, se escondía un infierno doméstico que forjaría a las futuras asesinas. Mi tía Consuelo me contó que don Bernardo tenía un cuarto especial en el sótano de la casa. Un lugar prohibido donde llevaba a sus hijas una por una desde que cumplían los 9 años. Lo que sucedía allí quedaba silenciado por el terror y por la complicidad forzada de doña Carmen, quien prefería rezar sus rosarios con más fuerza
para no escuchar los gritos. Los domingos, me dijo mi tía con la mirada perdida, eran los peores días. Don Bernardo decía que los domingos el diablo necesitaba ser alimentado y sus hijas eran la ofrenda. Las niñas crecieron creyendo que su valor como mujeres estaba determinado por la capacidad de soportar el dolor y de infligirlo a otras. Aprendieron que el cuerpo femenino era una mercancía, un objeto de uso y desecho. Y lo más aterrador, aprendieron que Dios aprobaba todo esto. Don Bernardo murió cuando Delfina, la mayor, tenía 23 años. Fue encontrado en el sótano, con un rosario enredado en el cuello. La policía dictaminó suicidio. Nadie investigó más. Con la muerte del patriarca, las hermanas heredaron la casa y las tierras, pero también heredaron su perversión, su visión distorsionada del mundo y su capacidad para el mal. Delfina, la mayor y la más parecida a su padre, asumió el control familiar. Fue ella quien tuvo la idea de abrir el primer burdel, no por necesidad económica, sino por un retorcido sentido de justicia. Lo que ellas habían sufrido, ahora otras lo sufrirían. Para 1950 ya habían establecido el Guadalajara de Noche, su primer prostíbulo. Reclutaban a jóvenes vulnerables de pueblos remotos, prometiéndoles trabajo como meseras o sirvientas en la ciudad. Mi tía Consuelo fue una de ellas. Sonido de pasos acercándose lentamente. Venía de un pueblo pequeño en Michoacán, me contó entre lágrimas. Mi familia era tan pobre que a veces pasábamos días sin comer. Cuando aquella mujer elegante, Delfina, llegó ofreciéndome trabajo como sirvienta en su respetable negocio familiar, mis padres vieron la oportunidad de tener una boca menos que alimentar y quizás una fuente de pequeños ingresos. Lo que mi tía no sabía era que estaba entrando voluntariamente al matadero, un lugar de donde pocas saldrían con vida. Al final del primer día, cuando las jóvenes reclutadas descubrían la verdadera naturaleza del trabajo, intentaban escapar, pero para entonces ya era demasiado tarde. Las poquianchis tenían un sistema bien establecido. Les quitaban sus documentos, las golpeaban brutalmente para quebrar su voluntad y las amenazaban con matar a sus familias si intentaban huir o hablar. Y así, el imperio del terror de las poquianchis comenzó a crecer, alimentado por la vulnerabilidad de sus víctimas, la complicidad de autoridades corruptas y el silencio de una sociedad que prefería mirar hacia otro lado. Lo que nadie sabía entonces era que las hermanas González Valenzuela no solo estaban construyendo un negocio de explotación sexual, estaban creando un culto, una religión perversa, donde ellas eran las sacerdotisas y el sacrificio humano era parte del ritual. Los domingos eran días de terror en los burdeles de las poquianchis. Mientras el resto del pueblo asistía a misa, adorando a un Dios de misericordia, en el Guadalajara de Noche se celebraba una liturgia muy diferente. Mi tía Consuelo me contó que cada domingo al amanecer, Delfina reunía a todas las mujeres en el patio trasero del burdel. Allí había un pequeño altar, una perversa imitación de los que se encuentran en las iglesias católicas. Pero este altar no estaba dedicado a ningún santo reconocido. En el centro del altar había una estatua. No era la Virgen María ni ningún santo del panteón católico. Era una figura tallada en madera oscura que representaba a una mujer con rostro severo, casi cruel. Las muchachas la llamaban la patrona. Según Delfina, era una representación de su madre, doña Carmen, a quien ella había elevado a un estatus casi divino después de su muerte. Cada domingo, susurró mi tía con voz quebrada, Delfina seleccionaba a una de nosotras. La elegida no era afortunada, era la que había generado menos ingresos esa semana, o la que había intentado escapar, o simplemente la que había mirado a Delfina de manera incorrecta. La seleccionada era obligada a arrodillarse frente al altar, mientras Delfina, vestida con un extraño atuendo que parecía una mezcla entre hábito de monja y vestido de fiesta, recitaba lo que ella llamaba las oraciones de purificación. Estas oraciones eran una mezcla grotesca de rezos católicos distorsionados y amenazas explícitas.
Delfina creía genuinamente que estaba haciendo la voluntad divina al castigar a estas mujeres, al purificarlas mediante el sufrimiento. El castigo variaba. A veces era una golpiza brutal administrada por María de Jesús, quien parecía disfrutar especialmente de esta tarea. Otras veces, la purificación consistía en encerrar a la mujer en un pequeño cobertizo sin comida ni agua durante días. Y en las ocasiones más terribles, cuando Delfina determinaba que una mujer estaba poseída por el demonio de la rebeldía, el castigo era la muerte. Cuando una mujer moría durante estos rituales, me contó mi tía con la mirada perdida en recuerdos que parecían quemarla por dentro, Delfina decía que su alma había sido finalmente purificada y que ahora estaba al servicio de la patrona en el más allá. Los cuerpos de estas desafortunadas víctimas no recibían un entierro digno. Eran arrojados a una fosa común en la parte trasera de la propiedad. Con el tiempo, esta fosa se convirtió en un montículo macabro que las hermanas ocultaban con plantas y maleza. Pero el horror de los domingos no terminaba con el ritual del alba. Durante el resto del día, las mujeres debían permanecer en absoluto silencio. No se permitía música, risas o conversaciones. Cualquier sonido era castigado severamente. «Los domingos no son nuestros», repetía Delfina como un mantra. Los domingos pertenecen a la patrona, y ella demanda silencio para poder escuchar las confesiones de las almas impuras. Al caer la noche, todas las mujeres eran obligadas a escribir sus pecados en pequeños trozos de papel. Estos papeles eran quemados en una pequeña hoguera frente al altar, mientras Delfina recitaba más de sus retorcidas oraciones. Lo más perturbador era que algunas de las mujeres más jóvenes, especialmente aquellas que llevaban más tiempo cautivas, comenzaban a creer en este culto retorcido. El terror constante, el aislamiento y la manipulación psicológica habían erosionado su capacidad para distinguir entre la realidad y la pesadilla en la que vivían. Las autoridades locales, muchas de las cuales eran clientes regulares de los burdeles, hacían la vista gorda ante estos horrores. Algunos incluso participaban en los rituales dominicales, añadiendo un nivel adicional de perversión y complicidad institucional. Mi tía Consuelo me contó que en una ocasión el jefe de policía local estuvo presente durante uno de estos rituales. No solo observó, sino que sugirió mejoras al castigo que estaba siendo administrado. La víctima de ese domingo en particular no sobrevivió, y así, domingo tras domingo, el número de víctimas aumentaba. La fosa común detrás del burdel crecía. Y las hermanas González Valenzuela se convencían cada vez más de que estaban realizando una labor divina, purificando almas a través del sufrimiento y la muerte. Pero incluso en los lugares más oscuros, a veces se filtra un rayo de luz, y para algunas, como mi tía Consuelo, esa luz llegó en forma de una oportunidad de escape, un momento de descuido que cambiaría no solo su vida, sino que eventualmente llevaría al descubrimiento de los horrores de las Poquianchis. Queridos oyentes de La Macabra Historia, estamos a mitad de camino en este relato escalofriante sobre las Poquianchis. Lo que han escuchado hasta ahora es apenas la superficie de los horrores que estas hermanas infligieron a sus víctimas. Si han llegado hasta aquí, les agradezco su valentía. Antes de continuar con el capítulo 3, donde conocerán cómo mi tía Consuelo logró escapar de este infierno y los secretos aún más oscuros que se escondían en el sótano de El Guadalajara de Noche, les pido que se suscriban a nuestro canal. Cada semana revelamos historias de terror real que han sido silenciadas, distorsionadas o simplemente olvidadas por la historia oficial. Si conocen a alguien que aprecia las historias de misterio basadas en hechos reales, compartan este video con ellos. Ayúdennos a que estas voces silenciadas sean finalmente escuchadas. Y recuerden, lo peor está por venir. ¿Están preparados para escuchar hasta dónde puede llegar la maldad humana? Era un domingo de 1963. El calor en Guanajuato era sofocante,
como si el mismo infierno estuviera respirando sobre la tierra. Mi tía Consuelo llevaba casi 2 años en cautiverio, 2 años de humillaciones, torturas y de presenciar horrores que ningún ser humano debería ver. Ese domingo en particular, Delfina parecía más agitada que de costumbre. Había recibido una llamada telefónica que la había puesto nerviosa. Las hermanas se reunieron en la habitación principal, dejando el ritual dominical a medias. Fue la única vez que vi a Delfina realmente asustada, me contó mi tía. Sus manos temblaban mientras hablaba con sus hermanas en susurros urgentes. Lo que las hermanas no sabían era que una de las muchachas más jóvenes, Catalina, había escapado la noche anterior. No había huido muy lejos, apenas hasta el pueblo vecino, pero había sido suficiente para encontrarse con un periodista que pasaba por la zona investigando rumores sobre desapariciones de jóvenes. El caos que siguió a la llamada telefónica creó una distracción perfecta. Mi tía Consuelo, junto con otras 2 mujeres, Raquel y Luz María, vieron su oportunidad cuando María Luisa, la hermana encargada de vigilarlas durante los rituales, se unió precipitadamente a la reunión familiar. Corrimos como si el mismo diablo nos persiguiera, recordaba mi tía, y en cierto modo así era. Las 3 mujeres escaparon por la parte trasera de la propiedad, pasando junto a la fosa común donde yacían los restos de sus compañeras menos afortunadas. El olor a muerte y descomposición era tan fuerte que Luz María vomitó mientras corrían, pero no se detuvieron. Corrieron durante horas, a través de campos y pequeños bosques, evitando los caminos principales. Sabían que las hermanas tenían conexiones con la policía local y que si las atrapaban, su castigo sería peor que la muerte. Al anochecer, llegaron a un pequeño rancho. El dueño, don Emilio, era un anciano que vivía solo. Al principio se mostró reacio a ayudarlas, temeroso de involucrarse en problemas, pero cuando mi tía le mostró las marcas de torturas en su cuerpo y le contó fragmentos de lo que habían vivido, el anciano, con lágrimas en los ojos, les ofreció refugio. «Tengo una hija de vuestra edad», les dijo. «Vive lejos, en la capital. Si ella estuviera en peligro, rezaría para que alguien la ayudara». Don Emilio les permitió quedarse en un pequeño cobertizo detrás de su casa. Les dio comida, ropa limpia y, lo más importante, les prometió no revelar su presencia a nadie. Mientras se recuperaban en el cobertizo, Raquel recordó algo crucial. En su prisa por escapar, había tomado un pequeño cuaderno que había visto muchas veces en manos de Delfina. Lo había agarrado instintivamente, pensando que podría contener dinero o información útil. El cuaderno resultó ser un diario, el diario personal de Delfina González Valenzuela. «Nos turnamos para leerlo», me contó mi tía con un escalofrío. Y con cada página el horror crecía. No era solo un registro de sus crímenes, era un testimonio de su locura, de su retorcida visión religiosa, de cómo veía sus atrocidades como una misión divina. El diario revelaba detalles aún más perturbadores de lo que mi tía había presenciado. Delfina llevaba un recuento meticuloso de cada purificación, como ella llamaba a los asesinatos. Había nombres, fechas y descripciones detalladas de los sufrimientos infligidos. Pero lo más escalofriante eran las entradas relacionadas con el cuarto de la patrona. Este era un espacio en el sótano del burdel, una habitación a la que solo Delfina tenía acceso. Según su diario, era allí donde se comunicaba directamente con el espíritu de su madre, recibiendo instrucciones sobre quién debía ser purificada y cómo. El diario también revelaba otro horror. No todas las víctimas eran mujeres adultas. Algunas eran apenas niñas, hijas de las prostitutas que habían dado a luz durante su cautiverio. Delfina escribía sobre estas criaturas como almas nacidas del pecado que necesitaban purificación especial. Mi tía y sus compañeras pasaron 3 días en el cobertizo de don Emilio, debatiéndose entre el miedo paralizante y la responsabilidad moral de denunciar lo que sabían. Finalmente, Luz María tomó la decisión por todas. Una mañana, mientras mi tía y Raquel aún dormían, Luz María tomó el diario y se marchó.
Dejó una nota explicando que iba a entregarse a las autoridades federales, no a la policía local que sabían corrupta, y que llevaría el diario como prueba. No la volvimos a ver, me dijo mi tía con pesar, pero 2 semanas después vimos los titulares en los periódicos que don Emilio nos traía. Descubren casa de horrores en Guanajuato. Las hermanas González Valenzuela habían sido arrestadas. La noticia se extendió como fuego. Los detalles eran tan horribles que muchos se negaban a creerlos. Se desenterraron al menos 80 cuerpos en las propiedades de las hermanas, aunque se sospecha que el número real de víctimas era mucho mayor. Cuando la policía registró el Guadalajara de noche, encontraron el infame cuarto de la patrona. Lo que descubrieron allí fue tan perturbador que algunos oficiales renunciaron después de la investigación. El cuarto estaba dominado por un altar mucho más elaborado que el del patio. En el centro no había una estatua, sino un cadáver momificado. Los forenses determinaron más tarde que se trataba de los restos de doña Carmen Valenzuela, la madre de las hermanas, quien supuestamente había fallecido años atrás. Delfina había conservado el cuerpo de su madre, sometiéndolo a un proceso rudimentario de momificación. La había vestido con ropas finas y la había colocado en un trono improvisado. Era ante este macabro espectáculo que Delfina realizaba sus rituales privados, convencida de que su madre muerta le hablaba y guiaba sus acciones. El hallazgo conmocionó a la nación. Las hermanas González Valenzuela se convirtieron en sinónimo del mal absoluto. Los medios las apodaron las Poquianchis, tomando el nombre de uno de sus burdeles. Mi tía Consuelo y Raquel eventualmente se presentaron como testigos en el juicio, aunque bajo identidades protegidas. El terror a las represalias, incluso con las hermanas tras las rejas, era muy real. Muchos de los clientes habían sido hombres poderosos, y nadie sabía hasta dónde llegaban sus conexiones. El día que testifiqué, me contó mi tía, Delfina me miró desde el banquillo de los acusados. No había arrepentimiento en sus ojos, solo un odio frío y calculador. Me señaló con un dedo y movió los labios sin emitir sonido. Los domingos son de la patrona. Delfina, María de Jesús y María Luisa fueron condenadas a 40 años de prisión. Eva, la menor de las hermanas, recibió una sentencia más corta debido a evidencia de que había sido coaccionada por sus hermanas mayores y padecía trastornos mentales severos. Pero la historia de las Poquianchis no terminó con su encarcelamiento. El horror que habían sembrado continuaría reverberando a través de los años, afectando no solo a las sobrevivientes, sino también a las familias de las víctimas y a toda una comunidad marcada por el trauma colectivo. Y para mi tía Consuelo, el verdadero tormento apenas comenzaba, porque lo que nadie sabía entonces era que ella guardaba un secreto aún más terrible que los horrores que había presenciado. Los años pasaron. Las Poquianchis se pudrían en prisión, pero su legado de terror persistía como una mancha indeleble en el alma de quienes habían sobrevivido a su reinado de terror. Mi tía Consuelo intentó reconstruir su vida. Se mudó a la Ciudad de México, donde la inmensidad urbana le ofrecía cierto anonimato y protección. Encontró trabajo como costurera en una pequeña fábrica textil. Conoció a un hombre bueno, mi tío Roberto, que la amó a pesar de sus pesadillas nocturnas y sus periodos de silencio distante. Para el mundo exterior, ella era simplemente una mujer más tratando de ganarse la vida honradamente. Nadie sabía su pasado. Nadie excepto nuestra familia inmediata. Y aún así, solo conocíamos fragmentos, piezas incompletas de un rompecabezas demasiado horrible para contemplarlo en su totalidad. Pero cada domingo, sin falta, mi tía Consuelo cerraba todas las ventanas de su pequeña casa. No escuchaba música, no veía televisión, no hablaba más de lo absolutamente necesario. Los domingos no son nuestros, murmuraba cuando alguien le preguntaba por esta extraña costumbre. Fue en 1985, 10 años después del arresto de las hermanas González Valenzuela, cuando el pasado volvió para atormentar a mi tía de la manera más inesperada. Una mañana de marzo,
mi tía recibió una carta sin remitente. Dentro había solo una página arrancada de lo que parecía ser un diario, con una única frase escrita con caligrafía elegante: «La patrona nunca olvida a sus hijas». Mi tía reconoció inmediatamente la letra de Delfina. El terror la paralizó. ¿Cómo había descubierto Delfina su paradero? ¿Quién había entregado la carta? ¿Significaba esto que las hermanas tenían cómplices que seguían libres, vigilando a las sobrevivientes? Mi tía no acudió a la policía. El miedo a las Poquianchis era tan profundo que prefería vivir en la incertidumbre que arriesgarse a que las autoridades reabrieran el caso y su nombre saliera a la luz pública. En cambio, se lo contó a mi tío Roberto, quien contrató a un detective privado para investigar discretamente. El detective descubrió que Delfina había muerto en prisión 3 meses antes de que llegara la carta. Un suicidio, según los registros oficiales. Se había ahorcado con un rosario en su celda. Esto solo aumentó el misterio y el terror. Si Delfina estaba muerta, ¿quién había enviado la carta? ¿Y por qué ahora, después de tantos años? La respuesta llegó de la manera más inesperada y perturbadora. Mi tía comenzó a recibir más cartas, una cada domingo, siempre con el mismo mensaje: «La patrona nunca olvida a sus hijas», siempre con la caligrafía inconfundible de Delfina. El detective continuó su investigación y descubrió algo esclarecedor. Eva González Valenzuela, la menor de las hermanas, había sido liberada 6 meses antes debido a buen comportamiento y a un diagnóstico de enfermedad mental que la hacía no apta para permanecer en prisión. Eva, la hermana que siempre había vivido bajo la sombra de Delfina, la que parecía más una víctima que una perpetradora, ahora estaba libre y aparentemente estaba continuando el legado de su hermana. Mi tío Roberto quería denunciarla de inmediato, pero mi tía se opuso. «No entiendes», le dijo. «No es solo Eva, es toda la red, clientes poderosos, policías, jueces. Nunca sabremos quién está realmente detrás de esto». El miedo se apoderó de la vida de mi tía. Dejó su trabajo, rara vez salía de casa. Cada ruido en la noche la sobresaltaba. Cada domingo esperaba con terror la llegada de una nueva carta. Y entonces, un domingo de 1986, no llegó ninguna carta. En su lugar, mi tía encontró en su puerta una pequeña campana de bronce, idéntica a la que Delfina usaba en sus rituales dominicales. Ese mismo día, un periódico local publicó una pequeña nota. El cuerpo de una mujer había sido encontrado en un basurero a las afueras de la ciudad. Había sido brutalmente torturada antes de morir. La víctima fue identificada como Luz María Sánchez, la mujer que había escapado junto con mi tía y que había entregado el diario de Delfina a las autoridades. Mi tía supo entonces que no había escapatoria. El círculo se estaba cerrando. Esa noche intentó suicidarse. Mi tío la encontró inconsciente, con un frasco vacío de pastillas a su lado y la campana de bronce apretada en su mano. Sobrevivió, pero el intento de suicidio reveló otro secreto horripilante. Durante el examen médico en el hospital, los doctores descubrieron cicatrices y marcas que indicaban torturas pasadas. Y algo más, evidencia de que mi tía había dado a luz, probablemente durante su cautiverio con las Poquianchis. Cuando mi tío la confrontó, mi tía finalmente reveló el secreto que había guardado durante todos esos años. Había tenido una hija mientras estaba cautiva en el Guadalajara de noche. Una niña nacida de las violaciones repetidas que había sufrido. «Me la quitaron apenas nació», nos contó entre sollozos. Delfina dijo que era una alma impura que necesitaba purificación especial. Nunca la volví a ver. Durante años me convencí de que había muerto, como tantos otros bebés nacidos en ese infierno. Pero ahora, con las cartas y la campana, mi tía temía algo peor que la muerte de su hija. Temía que la niña hubiera sobrevivido y hubiera sido criada por las hermanas, indoctrinada en su perverso culto. ¿Y si es ella quien me está enviando las cartas?, se preguntaba mi tía con horror. ¿Y si mi propia hija, ahora una mujer, está continuando la obra de las Poquianchis?
La obsesión con encontrar a su hija se convirtió en el nuevo propósito de mi tía. Usando los servicios del detective, comenzó a rastrear a todos los niños nacidos en los burdeles de las Poquianchis que hubieran sobrevivido. No era una tarea fácil. Los registros oficiales eran escasos y contradictorios. Muchos niños habían sido entregados ilegalmente en adopción a familias que desconocían su origen. Otros habían terminado en orfanatos del Estado, donde sus identidades se habían perdido en la burocracia. Después de meses de búsqueda, el detective encontró una pista prometedora. En un orfanato católico de Querétaro había una joven llamada Carmen Hernández, que había llegado allí en 1964, el año en que mi tía calculaba que había nacido su hija. La edad coincidía. Y lo más inquietante, según los registros, la niña había sido entregada al orfanato por una mujer que se identificó como Eva González. «Tengo que verla», insistió mi tía cuando el detective le dio la información. Mi tío intentó disuadirla, temiendo que se estuviera exponiendo a un peligro mayor, pero la determinación de mi tía era inquebrantable. El orfanato ya no existía como tal, pero el detective logró rastrear los registros hasta dar con la última dirección conocida de Carmen Hernández, un pequeño pueblo en las afueras de San Miguel de Allende. Sonido de motor de auto antiguo. El viaje a San Miguel fue una peregrinación de esperanza y terror para mi tía. ¿Qué le diría a esta joven si realmente era su hija? ¿Cómo explicarle las circunstancias de su nacimiento? ¿Y si Carmen había sido corrompida por la influencia de Eva, la última de las Poquianchis? Cuando llegaron al pueblo, descubrieron que Carmen Hernández trabajaba como maestra en la escuela local. Una mujer joven, discreta, respetada en la comunidad por su dedicación a los niños. Mi tía la observó desde lejos durante días, buscando en sus rasgos alguna similitud con los suyos propios o con los del hombre que la había violado repetidamente en el burdel. Pero el parecido, si existía, era difícil de determinar. Finalmente, un jueves por la tarde, mi tía reunió el valor para acercarse a ella. La abordó a la salida de la escuela, presentándose simplemente como una mujer que buscaba información sobre el antiguo orfanato donde Carmen había crecido, fingiendo que investigaba para un familiar. La conversación fue breve y cordial. Carmen se mostró amable pero reservada. Le dio a mi tía algunos detalles sobre el orfanato y mencionó que tenía pocos recuerdos de su vida antes de llegar allí. «Las hermanas me dijeron que fui abandonada», comentó sin emoción aparente. «Nunca supe quiénes fueron mis padres». Mientras hablaban, mi tía notó algo que le heló la sangre. Carmen llevaba un pequeño colgante, una miniatura de la campana de bronce idéntica a la que había aparecido en su puerta. Aterrada, mi tía se despidió apresuradamente y regresó al auto donde mi tío la esperaba. «Es ella», dijo temblando, «y sabe quién soy». Esa noche, decidieron vigilar la casa de Carmen. Desde su automóvil estacionado a cierta distancia, observaron cómo la joven maestra recibía una visita. Una mujer mayor, encorvada, que caminaba con dificultad apoyada en un bastón. El detective tomó fotografías con teleobjetivo. Cuando las revelaron al día siguiente, la identidad de la visitante quedó clara. Era Eva González Valenzuela, la menor de las Poquianchis, ahora envejecida pero inconfundible. La revelación fue devastadora. Carmen, la probable hija de mi tía, estaba en contacto con Eva. ¿Era posible que la joven maestra tan apreciada por la comunidad fuera parte del legado monstruoso de las Poquianchis? Mi tía y mi tío regresaron a Ciudad de México con más preguntas que respuestas. Decidieron entregar la información al detective y dejarlo investigar más a fondo antes de tomar cualquier decisión. 2 semanas después, el detective les trajo noticias sorprendentes. Había logrado acceder a los archivos personales de Carmen en el orfanato y había descubierto algo crucial. La joven no era hija biológica de ninguna de las víctimas de las Poquianchis. Era sobrina de Eva González Valenzuela, hija de un hermano menor de las Poquianchis, que había muerto años atrás. Esta revelación cambió todo. Carmen no era la hija perdida de mi tía.
Era una González por sangre, parte del árbol familiar de los monstruos, pero había sido criada lejos de la influencia directa de sus tías, en un orfanato religioso. ¿Por qué entonces mantenía contacto con Eva? ¿Y qué significaban las cartas y la campana que habían atormentado a mi tía? El detective continuó su investigación y descubrió que Eva, tras su liberación, había buscado a su sobrina y le había contado una versión distorsionada de la historia familiar. Le había hablado de sus hermanas como incomprendidas mujeres de negocios que habían sido perseguidas injustamente por una sociedad hipócrita. Le había ocultado los asesinatos, las torturas, todo el horror. Y más importante aún, le había hablado de las traidoras, las mujeres que habían mentido para enviar a sus hermanas a prisión. Le había dado nombres, entre ellos el de mi tía Consuelo. Carmen, educada en la fe católica pero ansiosa por conocer sus raíces familiares, había sido manipulada por Eva para continuar el ciclo de venganza. Sin conocer la verdadera naturaleza de los crímenes de sus tías, había aceptado enviar las cartas y la campana, creyendo que solo estaba asustando a una mujer que había difamado a su familia. Cuando el detective confrontó discretamente a Carmen con la verdad, mostrándole recortes de periódicos de la época y testimonios de las víctimas, la joven quedó devastada. Toda su identidad, construida en parte sobre la idea de una familia injustamente perseguida, se derrumbó. Carmen decidió cooperar con el detective. Confirmó que Eva había sido quien envió las cartas usando sus habilidades para imitar la caligrafía de su hermana Delfina. También reveló algo aún más perturbador. Eva había establecido un pequeño altar en su casa, idéntico al que Delfina tenía en el cuarto de la patrona, y estaba planeando continuar los rituales dominicales. Con esta información, las autoridades arrestaron nuevamente a Eva González Valenzuela, esta vez por acoso y amenazas. Durante el registro de su casa, encontraron evidencia que vinculaba a Eva con la muerte de Luz María Sánchez, la excautiva que había entregado el diario de Delfina a las autoridades. Eva fue sentenciada a cadena perpetua, esta vez sin posibilidad de libertad condicional. Carmen, devastada pero determinada a romper el ciclo de maldad familiar, cambió su nombre y se mudó a otro estado, cortando todo vínculo con su pasado. Para mi tía Consuelo, el arresto de Eva trajo cierta paz, pero no respuestas sobre su hija perdida. El detective continuó buscando durante años, pero nunca encontró rastro de la niña nacida en cautiverio. Lo más probable, concluyó finalmente, es que la criatura no hubiera sobrevivido a los rituales de purificación de las Poquianchis. Los años pasaron. Mi tía Consuelo y mi tío Roberto envejecieron juntos, construyendo una vida tranquila lejos de los horrores del pasado. Nunca tuvieron hijos propios, pero me acogieron como a un hijo cuando mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 16 años. Fue durante esos años viviendo con ellos cuando comencé a notar las extrañas costumbres de mi tía. Los domingos silenciosos, las velas que encendía al anochecer, el pequeño altar con la foto de una niña que nunca existió, la hija que imaginaba cómo habría sido si hubiera sobrevivido. Las Poquianchis se convirtieron en una nota al pie en la historia criminal de México. Una película se hizo sobre ellas en los años 70, sensacionalista y alejada de la verdadera dimensión del horror. Libros, documentales, programas de televisión, todos intentaban capturar la magnitud de su maldad, pero ninguno lograba transmitir lo que mi tía y otras sobrevivientes habían experimentado. Delfina murió en prisión en 1984, supuestamente por suicidio. María de Jesús falleció en 1980 de cáncer. María Luisa cumplió su condena completa y fue liberada en 2004, ya anciana y enferma, muriendo en el anonimato pocos años después. Eva, la última de las hermanas, murió en prisión en 2001. Con la muerte de las hermanas González Valenzuela, parecía que la historia de las Poquianchis había llegado a su fin, pero el mal que sembraron continuó reverberando a través de generaciones. En 2015, mi tía Consuelo, ya en sus 70 años, recibió una carta.
A diferencia de las enviadas por Eva décadas atrás, esta venía con remitente. Guadalupe Sánchez, hija de Luz María, la mujer que había escapado junto con mi tía y que había sido asesinada por Eva en 1986. Guadalupe escribía que había encontrado entre las pertenencias de su madre un diario, escrito durante los años posteriores a su escape del burdel. En él, Luz María relataba algo que nunca había compartido con las autoridades: la existencia de una red de complicidad mucho más amplia de lo que se había investigado. Según el diario, las Poquianchis no eran simplemente proxenetas y asesinas seriales. Eran parte de una red que incluía a políticos locales, jueces, empresarios prominentes y hasta sacerdotes corruptos. Una red que no solo había facilitado sus crímenes, sino que había participado activamente en ellos. El diario mencionaba nombres, fechas, lugares. Detallaba reuniones secretas donde estas personas respetables participaban en los rituales dominicales, seleccionando víctimas para torturas especiales, pagando sumas exorbitantes por el privilegio de infligir sufrimiento. Guadalupe había intentado llevar esta información a las autoridades, pero se había encontrado con puertas cerradas. Muchos de los implicados, aunque ya ancianos, seguían ocupando posiciones de poder o tenían familiares que los protegían. Mi madre murió buscando justicia, escribía Guadalupe. No permitiré que su sacrificio haya sido en vano. Estoy reuniendo a sobrevivientes y familiares de víctimas. Juntos nuestras voces no podrán ser silenciadas. Mi tía me mostró la carta con manos temblorosas. ¿Qué debo hacer?, me preguntó. He pasado décadas intentando olvidar, construyendo una vida lejos de ese horror. Pero quizás el olvido es una forma de complicidad. La decisión no fue fácil. Mi tía tenía miedo, no solo por ella, sino por mí, por mi tío, por la vida que habíamos construido. Pero finalmente decidió contactar a Guadalupe. Lo que siguió fue un proceso lento y doloroso de recordar, de documentar, de enfrentarse nuevamente a los fantasmas del pasado. Mi tía se reunió con otras sobrevivientes, algunas que conocía de su tiempo en cautiverio, otras que habían estado en diferentes burdeles controlados por las hermanas González Valenzuela. Juntas, estas mujeres valientes reconstruyeron un mapa del terror que había sido mucho más extenso de lo que cualquier investigación oficial había revelado. Documentaron conexiones entre las Poquianchis y figuras de poder que habían quedado impunes. Recopilaron testimonios de familiares de víctimas que nunca habían sido reconocidas oficialmente. En 2017, presentaron su evidencia a organizaciones internacionales de derechos humanos, evitando deliberadamente a las autoridades mexicanas que temían aún estuvieran comprometidas. La presión internacional eventualmente forzó la apertura de una nueva investigación. Varios hombres prominentes, ahora ancianos, fueron arrestados. Archivos que habían sido extraviados misteriosamente durante la investigación original aparecieron. La verdadera dimensión de la red de complicidad comenzó a revelarse. Para mi tía Consuelo, este proceso de búsqueda de justicia trajo tanto dolor como sanación. Revivir los horrores era agonizante, pero ver finalmente reconocidas a todas las víctimas, incluyendo aquellas cuyos nombres habían sido olvidados, trajo cierta paz a su alma atormentada. Durante la investigación, se descubrió algo que cambió para siempre la vida de mi tía. En los archivos recuperados había registros de los niños nacidos en cautiverio, y entre ellos estaba su hija. Contra todo pronóstico, la niña había sobrevivido. No había sido víctima de los rituales de purificación como tantos otros. Había sido vendida a una familia adinerada que no podía tener hijos propios, una familia que desconocía el origen de la criatura y que la había criado como propia. La niña, ahora una mujer de más de 50 años llamada Isabel, vivía en Monterrey. Era médica, especializada en trauma psicológico. Tenía su propia familia, un esposo, 2 hijos ya adultos, una vida completa construida sin conocer sus verdaderos orígenes. La decisión de contactarla
fue la más difícil que mi tía enfrentó jamás. Tenía derecho a irrumpir en la vida de esta mujer, a revelarle que su nacimiento había ocurrido en el peor de los contextos, que su madre biológica era una sobreviviente de tortura y explotación. Después de muchas noches de reflexión, mi tía decidió escribirle una carta. No revelaba toda la verdad de golpe, solo mencionaba que tenía información sobre sus orígenes biológicos y que estaría dispuesta a compartirla si Isabel lo deseaba. Pasaron semanas sin respuesta. Mi tía había casi perdido la esperanza cuando finalmente llegó una carta de Isabel. Era breve, cautelosa, pero abría una puerta. Siempre supe que fui adoptada. Mis padres nunca me ocultaron eso, pero nunca conocí mis orígenes. Si usted tiene información, estaría dispuesta a escucharla. El encuentro entre mi tía Consuelo y su hija Isabel ocurrió en un pequeño café en la Ciudad de México, terreno neutral para ambas. Yo acompañé a mi tía, quien a sus 75 años estaba demasiado frágil para viajar sola. Isabel llegó puntual, una mujer elegante de mediana edad con ojos inquisitivos y postura erguida. No se parecía físicamente a mi tía, pero había algo en su determinación, en la forma en que enfrentaba lo desconocido, que era indudablemente familiar. Mi tía le contó la verdad, no toda de golpe, pero sin endulzar la realidad. Le habló de su cautiverio, de las Poquianchis, del nacimiento en medio del horror. No entró en los detalles más escabrosos, pero no ocultó la naturaleza de los crímenes que habían rodeado su venida al mundo. Isabel escuchó en silencio, con lágrimas contenidas, pero sin derrumbarse. Como médica especializada en trauma, había escuchado historias terribles antes, pero nunca una en la que ella misma fuera parte de la narrativa. Siempre sentí que había algo oscuro en mis orígenes, dijo finalmente. Una sombra que no podía nombrar. Ahora entiendo por qué me dediqué a ayudar a sobrevivientes de trauma. Quizás había algo en mi sangre, en mi espíritu, que me impulsaba a sanar lo que una vez estuvo roto. No fue un final de cuento de hadas. Isabel no se arrojó a los brazos de mi tía, llamándola mamá. Ambas sabían que necesitarían tiempo, que tendrían que construir una relación desde cero, navegando aguas emocionales turbias y complejas. Pero fue un comienzo, un pequeño rayo de luz en una historia dominada por la oscuridad. Un recordatorio de que incluso en los horrores más profundos puede germinar una semilla de redención. Mi tía Consuelo falleció el año pasado, a los 83 años. En sus últimos años, había logrado construir una relación significativa con Isabel. No era la relación madre-hija tradicional, sino algo único, forjado en circunstancias extraordinarias. Isabel estuvo presente en el funeral, junto con sus hijos, los nietos que mi tía nunca pensó que conocería. Fue Isabel quien organizó que las cenizas de mi tía fueran esparcidas no en un lugar de muerte y horror, sino en un jardín lleno de vida y color. Y fue Isabel quien, continuando el legado de búsqueda de justicia de mi tía, estableció una fundación para ayudar a sobrevivientes de trata de personas y violencia sexual, una fundación que lleva el nombre de Consuelo. Las Poquianchis han pasado a la historia como las asesinas seriales más notorias de México. Sus crímenes han sido documentados, estudiados, incluso sensacionalizados, pero lo que a menudo se pierde en estos relatos son las historias de las sobrevivientes, de las mujeres que, como mi tía Consuelo, llevaron las cicatrices invisibles por el resto de sus vidas. Y quizás lo más importante que debemos recordar es que el mal de las Poquianchis no existió en el vacío. Fue facilitado, permitido y a veces activamente apoyado por una sociedad que miraba hacia otro lado, por instituciones que fallaron en proteger a los más vulnerables, por una cultura de silencio y complicidad. Si has llegado hasta aquí, te agradezco profundamente por escuchar la historia de mi tía Consuelo y de las víctimas de las Poquianchis. Historias como estas son dolorosas de contar y de escuchar, pero son necesarias para que no olvidemos, para que no permitamos que se repitan.
En la macabra historia, creemos que dar voz a los sobrevivientes, a los testigos, a los que cargan con el peso de conocer la verdad, es una forma de honrar a las víctimas y de buscar justicia, incluso cuando esa justicia llega décadas tarde. Si esta historia te ha conmovido, te pido que te suscribas a nuestro canal y que compartas este video. Cada semana revelamos historias reales que han sido silenciadas, distorsionadas u olvidadas. Historias que merecen ser contadas, por dolorosas que sean. Y recuerda, el verdadero horror no reside en lo sobrenatural, en fantasmas o monstruos imaginarios. El verdadero horror habita en lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros, y en el silencio que permite que estos horrores continúen. Gracias por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario a través de la historia macabra de las Poquianchis. Hasta la próxima historia, donde nuevamente daremos voz a quienes fueron silenciados.